Glorificamos al Santo de Israel, bendecimos a Dios y le damos gracias al Señor por usted, porque sabemos que siempre hay un hermano o una hermana escuchando los estudios bíblicos del Señor, la palabra, sea una o dos palabras, pero escuchando porque es lo que nos ayuda. La palabra nos sana, nos liberta. La palabra de Dios, una palabra viva. Hoy tenemos un estudio muy importante acerca de los celos. Es necesario aprender bien de los celos. Ponga mucha atención, concéntrese bien para que pueda escuchar y aprender lo que Dios permite a través de su santa palabra. Hoy el estudio se basa, como ya dije, de los celos y está en el libro de Números, capítulo 5, versículo 11. El subtema dice ley sobre los celos. Preste atención y escuche bien. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre el espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Bien, le damos gracias al Señor, esperando que este estudio le ayude si está en esta situación, y si no, comparte el video, porque es necesario que la palabra del reino sea predicada y enseñada, y que alcance a todos nuestros hermanos a través de la parte que Dios permita, porque la hora se acerca y hay que estar limpio, dice el Señor. El Señor manda que nos santifiquemos y que nos limpiemos. A eso manda Dios. Entonces, esto es algo permanente, que hay que estar en limpieza. Bien, cuando hablamos de celos, debemos de entender de qué tipo de celo que estamos hablando. Porque entendemos que la Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. Pero el celo de Dios no es igual al celo del hombre, ya lo sabemos, porque Dios es espíritu, además es el Padre, el creador de todas las cosas, no tiene necesidad de celar como celamos los seres humanos por ignorancia o por pecado. Ahora, Dios cela porque Él es un Dios que es un Dios amoroso, y además es fiel, y Dios quiere que nosotros estemos siempre haciendo lo que Él establezca, pero no jugando, saliendo y haciendo lo que querramos, porque esto no es lo correcto. Entonces, cuando esto sucede, a Dios no le agrada, porque su amor es un amor ágape, que es un amor verdadero. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros los seres humanos tenemos celos, el celo del hombre es un celo, principalmente del hombre que no conoce a Dios, es un celo enfermizo, es un celo que produce muerte, es un celo de maldad. Y además de esto, el celo tiene algo que no es simplemente celo, sino que manifiesta, manifiesta más problemas, porque
El celo manifiesta pleito, manifiesta ira, manifiesta enojo y quién sabe cuántas cosas más. Por eso es necesario de entender claramente. Pero el punto que necesitamos enfocar sobre este punto es la parte donde realmente hay que ver para que tengamos bien claro acerca de este problema. En el verso 14 dice, si viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celo y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Aquí vemos que la Biblia nos está diciendo si la mujer hizo lo malo o no, pero que vino sobre él el espíritu de celo. Ve, hermano o hermana, el espíritu de celo. O sea, que esto no es algo que podemos decir, fulana o fulano tiene celo o es celoso. No, es que hay una situación, que hay un espíritu, porque el celo es un espíritu de la tiniebla, ya que esto se manifiesta como una obra carnal, que sale de los malos deseos del corazón y ocupa la mente, el cuerpo, aleluya, el templo del Señor, los sentidos y más zonas. Ahora, debemos de conocer qué produce el celo. Algunas de las cosas que podemos entender que produce el celo puede ser falta de un verdadero arrepentimiento. Porque si una persona no se arrepiente de todo corazón y está introducido en el pueblo como un verdadero, esto va a venir, puede venir el mismo celo o algo peor, porque no lo ha hecho de todo corazón. Y la persona se mantiene en un estado natural. Escuche bien. Segundo, ¿qué puede producir en un cristiano o en una cristiana ya siendo cristiano? ¿Cómo puede ser atacado? Bueno, la Biblia lo que nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo para que seamos transformados. Ahora, cuando no nos limpiamos correctamente, entonces esto va a producir en nuestro cuerpo tinieblas. Y esto va a hacer que el cristiano, siendo cristiano, será un cristiano celoso o una cristiana celosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un deber. La Biblia establece que es un deber la limpieza. Eso es un deber. Entonces, seguimos. Debemos de entender también que esto es un mal espiritual. Y cuando los males son espirituales, esto viene siendo cadena de pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 7, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pablo dice que no reine. Cuando hay espíritu de celo, entonces está reinando el pecado. Aquí aparecen más problemas, porque entonces el alma también está afectada. Y cuando esta persona está atada, sea cristiano o no, entonces lamentablemente hay problemas. Y si no sabe nada sobre los celos, que no tenga el entendimiento, no tenga la revelación, entonces es un cristiano celoso o una cristiana celosa. Y esto a Dios no le agrada. Por eso es que este trabajo es para que entienda que Dios da la solución antes del problema. Y si hay algún problema también se soluciona. Glorificado sea el nombre del Señor. Cuando una persona se mantiene en el estado de celo, lamentablemente está viviendo bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es necesario entender claramente. Sabemos que hay hermanos que están firmes y claros en esto, pero ¿y el que no sabe? Por eso ahora Dios permite, vuelvo y repito, estos trabajos, porque hay personas que no pueden, no saben leer, no tienen conocimiento bíblico, pero entonces en la grabación puede solucionar, repitiéndola las veces que quiera. Para no caer en celos, lo mejor es aprender de la palabra de Dios, a tener una conducta realmente espiritual, que es lo mejor. Por eso, el libro de Gálatas tiene un buen consejo, pero hay que entenderlo y ponerlo por obra. El Señor nos dice así, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el del Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí vemos que Dios nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el deseo del Espíritu, porque el de la carne pertenece a la naturaleza humana, a nuestra naturaleza como persona, que tiende siempre a los deseos que nosotros entendemos que es comer, que es ver televisión, que es darle rienda suelta a todos los deleites que teníamos antes. Estos son los deseos. Ahora el Espíritu, la ley del Espíritu es el ayuno, la oración, la alabanza, los signos y la iglesia, predicar, regar el tratado, estar en un sacrificio para que el templo esté limpio. Dios establece estos trabajos para personas que verdaderamente quieran ser salvos. Hay otros que no tienen ese interés y mejor prefieren vivir su vida pasada. Y cuando le dan el consejo se sienten mal. Y lamentablemente esto no puede ser. Mire, hay un problema grave que es sobre cuando hay una acusación que ya sabemos que hay un celo oculto. Por ejemplo, si una pareja, como nos explica la Biblia, eso era antes, supongamos que sea ahora en la gracia, una pareja ya ha dudado de su pareja y lo acusa de que está teniendo relaciones, sea con un varón o una hembra de la iglesia, ya esto es un pecado. Y si en la iglesia hay un problema, que sea celo contra algún ministerio del pastor, o el pastor contra otro, o un evangelista, o un maestro, o un misionero, la respuesta está en el libro de la primera epístola de San Juan, capítulo 2. Dice así, que la manera que podemos corregir eso, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Es necesario, hermano, que cuando cometamos un hecho, sea de celo, sea de cualquier cosa, nosotros le presentemos al Señor este problema, ya que la Biblia nos dice que quien encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparte, este alcanzará misericordia, en el libro de los Proverbios. Es necesario estar claro, estos son puntos bíblicos no largos, sino reflexionados con una meditación, ya que una persona que sea del reino, una persona que sea llamado a ser santo, el Señor establece en el libro de Pedro,
que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, es porque el Señor quiere que nosotros obedezcamos su palabra, la que Él ha establecido, porque Él es Dios y es quien nos da a nosotros la forma correcta de estar. No hay necesidad de que una persona esté esperando al Señor Jesucristo y tenga que estar con una cadena. No podemos estar, tenemos que estar, porque no somos de esta tierra, somos peregrinos, estamos aquí un tiempo, estamos esperando al Señor Jesucristo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, dice la Biblia. O escuche bien, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica cada día. ¿Sabe lo que es purificarse? Buscar toda la alternativa que pueda haber para no estar atado. Y oiga bien, el pecado en la carne, las obras carnales, la tiniebla y las obras muertas son peor que el mismo diablo. ¿Por qué? Porque Satanás ya está derrotado. Satanás es el tentador, pero está limitado a hacerle mal a un cristiano o a una cristiana. Ahora las obras carnales están en la carne. Las obras carnales están ahí. Instantáneamente esto se activa cuando no se tiene una vida. Por eso es que es difícil andar en el Espíritu. Porque andar en el Espíritu es una responsabilidad y una vía muy fuerte de mantenerse. Ahora, luego que el creyente mantenga una estatura espiritual bien alta y haga una costumbre de estar en el Espíritu, ya la carne no tiene cómo, no hay manera de estar esclavo, quiero decir, porque ya ha roto con la carne definitivamente por la manera que ha cumplido con Dios de hacer esto. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos claramente. Por eso hoy el punto de hoy es acerca de los celos. Tenemos que acabar con los celos, con la ira, con el enojo. No importa cuál sea la manifestación, porque esta manifestación entendemos claro que estarán de una manera que de alguna manera estarán repitiéndose, porque son las tentaciones a través de la concupiscencia, pero Dios ha dado su fuego para que nosotros, a través de los sacrificios y de los ayunos, mantengamos una vida pura y limpia delante de Él. Vuelvo y repito, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica cada día y lo hará. En el nombre del Señor Jesucristo, recibe este trabajo. Sabemos que todo aquel que escuche este trabajo glorificará a Dios, porque esto es para su gloria. Nadie puede hacer ningún tipo de trabajo espiritual si Dios no está con él. ¿Por qué? Porque el diablo no va a dar este tipo de trabajo, sino es el Señor a través de su Santo Espíritu y sus siervos que están ahí buscando la manera de agradarle a Dios y haciendo el trabajo para su gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. No olvide, comparte el video, porque es necesario que el reino de Cristo se mantenga positivo, poderoso, para la destrucción de fortalezas que se levanten contra el conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre le damos un consejo. Si alguna persona Dios ha permitido escuchar que no sea cristiana, solamente repita y diga así: Padre, te doy gracias y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Sea que yo parta o tú venga aquí a buscarme, y mantengas en una congregación estudiando la palabra de Dios en oración y en ayuno conforme a la voluntad de Dios. Así, si Dios lo permite, hermanos, nos vemos en el próximo trabajo para la gloria del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bye, bye.